Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Ezequiel, capítulo 30, del 20 al 26. El año 11, el día 7 del primer mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, yo he roto el brazo del faraón, rey de Egipto, y he aquí que nadie ha curado su herida aplicándole medicamentos y vendas para curarle, de modo que recobre el vigor para empuñar la espada. Por eso, así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra el faraón, rey de Egipto. Quebraré sus brazos, el que está sano y el que está roto, y haré que la espada caiga de su mano. Dispersaré a Egipto entre las naciones, los esparciré por los países. Robusteceré los brazos del rey de Babilonia. Pondré mi espada en su mano y romperé los brazos del faraón, que lanzará ante él gemidos de víctima. Robusteceré los brazos del rey de Babilonia y los brazos del faraón desmayarán. Y se sabrá que yo soy Yahvé, cuando pongo mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la esgrima contra el país de Egipto. Dispersaré a Egipto entre las naciones. Lo esparciré por los países y se sabrá que yo soy Yahvé. Capítulo 31. El año 11, el día 1 del tercer mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a la multitud de sus súbditos: ¿a quién compararte en tu grandeza? Mira, a un cedro del Líbano de espléndido ramaje, de fronda de amplia sombra y de elevada talla. Entre las nubes despuntaba su copa. Las aguas le hicieron crecer, el abismo le hizo subir, derramando sus aguas en torno a su plantación, enviando sus acequias a todos los árboles del campo. Por eso su tronco superaba en altura a todos los árboles del campo. Sus ramas se multiplicaban, se alargaba su ramaje, por la abundancia de agua que le hacía crecer. En sus ramas anidaban todos los pájaros del cielo. Bajo su fronda parían todas las bestias del campo. A su sombra se sentaban naciones numerosas. Era hermoso en su grandeza, en su despliegue de ramaje, porque sus raíces se alargaban hacia aguas abundantes. No le igualaban los demás cedros en el jardín de Dios. Los cipreses no podían competir con su ramaje. Los plátanos no tenían ramas como las suyas. Ningún árbol en el jardín de Dios le igualaba en belleza. Yo le había embellecido con follaje abundante, y le envidiaban todos los árboles del Edén, los del jardín de Dios. Pues bien, así dice el Señor Yahvé: por haber exagerado su talla, levantado su copa por entre las nubes, y haberse engreído su corazón de su altura, yo le he entregado en manos del conductor de las naciones, para que le trate conforme a su maldad. Le he desechado. Extranjeros, los más bárbaros entre las naciones, lo han talado y lo han abandonado. En los montes y por todos los valles yace su ramaje. Sus ramas están destrozadas por todos los barrancos del país. Toda la población del país se ha retirado de su sombra y lo ha abandonado. Sobre sus despojos se han posado todos los pájaros del cielo. A sus ramas han venido todas las bestias del campo. Ha sido para que ningún árbol plantado junto a las aguas se engreía de su talla, ni levante su copa por entre las nubes,
y para que ningún árbol bien regado se estire hacia ellas con su altura. Porque todos ellos están destinados a la muerte, a los infiernos, como el común de los hombres, como los que bajan a la fosa. Así dice el Señor Yahvé: el día que bajó al Seol en señal de duelo, yo cerré sobre él el abismo, detuve sus ríos y las aguas abundantes cesaron. Por causa de él llené la sombra del Líbano, y todos los árboles del campo se amustiaron por él. Hice temblar a las naciones por el estrépito de su caída, cuando les precipité en el Seol con los que bajan a la fosa. En los infiernos se consolaron todos los árboles del Edén, lo más selecto y más bello del Líbano, regados todos por las aguas. Y al mismo tiempo que él, bajaron al Seol, donde las víctimas de la espada, los que eran su brazo y moraban a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién eras comparable en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, has sido precipitado con los árboles del Edén en los infiernos. En medio de incircuncisos yaces con las víctimas de la espada. Ese es Faraón y toda su multitud, oráculo del Señor Yahvé. Capítulo 32. El año 11, el día del 12º mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, entona una elegía sobre el faraón rey de Egipto. Le dirás: leoncillo de las naciones, estás perdido. Eras como un cocodrilo en los mares, chapoteabas en tus ríos, enturbiabas el agua con tus patas, agitabas su corriente. Así dice el Señor Yahvé: yo echaré sobre ti mi red entre una asamblea de pueblos numerosos. En mi red te sacarán. Te dejaré abandonado por tierra. Te tiraré sobre el haz del campo. Haré que se posen sobre ti todos los pájaros del cielo. Hartaré de ti a todas las bestias de la tierra. Echaré tu carne por los montes. De tu carroña llenaré los valles. Regaré el país con tus despojos, con tu sangre. Sobre los montes y los barrancos se llenarán de ti. Cuando te extingas, velaré los cielos y oscureceré las estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará más su claridad. Oscureceré por tu causa todos los astros que brillan en el cielo, y traeré tinieblas sobre tu país. Oráculo del Señor Yahvé. Entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu ruina entre las naciones, hasta países que no conoces. Dejaré pasmados por ti a muchos pueblos, y sus reyes se estremecerán de horror por tu causa. Cuando yo blanda mi espada ante ellos, temblarán sin tregua, cada uno por su vida, el día de tu caída. Porque así dice el Señor Yahvé: la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Abatiré la multitud de tus súbditos por la espada de guerreros. Todos ellos, los más bárbaros de las naciones, arrasarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será exterminada. Y haré perecer a todo tu ganado junto a las aguas abundantes. No las enturbará más pie de hombre, no volverá a enturbiarlas pezuña de animal. Entonces yo amansaré sus aguas, haré correr sus ríos como aceite. Oráculo del Señor Yahvé. Cuando yo convierta a Egipto en desolación y el país sea despojado de cuanto contiene, cuando hiera a todos los que lo habitan, sabrán que yo soy Yahvé. Una elegía es esta que cantarán las hijas de las naciones. La cantarán sobre Egipto y sobre toda su multitud. Cantarán esta elegía, oráculo del Señor Yahvé. El año 12,
el 15 del primer mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, haz una lamentación sobre la multitud de Egipto. Hazle bajar a él y a las hijas de las naciones majestuosas a los infiernos con los que bajan a la fosa. ¿A quién superas en belleza? Baja, acuéstate con los incircuncisos. En medio de las víctimas de la espada caen. La espada ha sido entregada, la han sacado, él y todas sus multitudes. Le hablan de en medio del Seol los más esclarecidos héroes, con sus auxiliares. Han bajado y yacen ya los incircuncisos, víctimas de la espada. Allí está Asur y toda su asamblea con sus sepulcros en torno a él, todos caídos, víctimas de la espada. Sus sepulcros han sido puestos en las profundidades de la fosa, y su asamblea está en torno a su sepulcro, todos caídos víctimas de la espada, los que sembraban el pánico en la tierra de los vivos. Así está Elam con toda su multitud en torno a su sepulcro, todos caídos víctimas de la espada, han bajado incircuncisos a los infiernos, ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. En medio de estas víctimas se le han preparado un lecho, entre toda su multitud con sus sepulcros en torno a él, todos ellos incircuncisos, víctimas de la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. Se les ha puesto en medio de estas víctimas. Allí está Mesec, Tubal y toda su multitud con sus sepulcros en torno a él, todos incircuncisos, atravesados por la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. No yacen con los héroes caídos de antaño, aquellos que bajaron al Seol con sus armas de guerra, a los que les ha puesto espada bajo su cabeza y los escudos sobre sus huesos, porque el pánico de los héroes hundía en la tierra de los vivos. Pero tú serás quebrantado en medio de incircuncisos y yacerás con las víctimas de la espada. Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, que fueron puestos, a pesar de su prepotencia, entre las víctimas de la espada. Yacen entre incircuncisos con los que bajan a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte, todos los sidonios, que bajaron con las víctimas, a pesar del pánico que sembraba su prepotencia. Confundidos yacen, incircuncisos entre las víctimas de la espada, y soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. Faraón los verá y se consolará a la vista de toda esa multitud, víctima de la espada. Faraón y todo su ejército, oráculo del Señor Yahvé. Porque había sembrado el pánico en la tierra de los vivos, será tendido en medio de los incircuncisos con las víctimas de la espada. Faraón y toda su multitud, oráculo del Señor Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 19, versículo 1 a 12. Un obrero bebedor nunca se enriquecerá, y el que se descuida en lo pequeño caerá poco a poco. Vino y mujeres extravían a los inteligentes, y el que anda con prostitutas es más temerario aún. La podredumbre y los gusanos se adueñarán de él, y el hombre temerario será extirpado. El que se confía demasiado pronto es un espíritu frívolo, y el que peca se perjudica a sí mismo. El que se complace en el mal será condenado, y el que detesta la locuacidad se libra del mal. No repitas jamás lo que has oído, y no perderás nada. No se lo digas a nadie,
sea amigo o enemigo. Y a no ser que incurras en pecado, no lo reveles. Te escucharían, pero se pondrían en guardia contra ti, y llegado el momento, te odiarían. ¿Has oído algo? Que muera contigo. No tengas miedo, no te hagas reventar. El necio sufre cuando guarda un secreto, como la parturienta por su criatura, como una flecha clavada en el muslo, es el secreto en el pecho del necio. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versos 1 y siguientes. Saludo y acción de gracias. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Los favores recibidos por Timoteo. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar a nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Observa el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabéis tú que todos los de Asia me han abandonado, y entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que, en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión, día 304. En la lectura de hoy, el Sirácida nos da un consejo muy sencillo. No repitas nunca chisme o calumnia, y no sufrirás menoscabo alguno. Al amigo o enemigo, no vengas con cuentos, y si te enteras de un delito, no lo descubras. Sabemos que las palabras del Sirácida son verdaderas, y que hablar de otras personas a sus espaldas no solo es perjudicial para nuestra propia vida espiritual, sino también para la persona de la que estamos hablando. No obstante, este mandamiento es aún así muy difícil de seguir. ¿Por qué nos gusta tanto hablar de otras personas, con frecuencia de manera negativa? Quizás es una forma de vernos mejor a nosotros mismos, o una forma de quejarnos, o incluso una forma de quedar como que estamos en el ajo, es decir, para quedar como alguien que tiene información privilegiada. Debemos examinar nuestra conciencia antes de hablar de otras personas. Como recomienda el Sirácida, a menos que fuera peor callar que hablar, deberíamos permanecer en silencio. El Sirácida incluso se burla un poco de nosotros por encontrar esta tarea difícil. Ten la seguridad de que no te hará reventar. Siguiendo a San Pablo, avergoncémonos de los chismes, pero no del Evangelio. ¿Con qué frecuencia te ves involucrado en conversaciones sobre personas que no están presentes?